Quinta parte de Amar después de la pérdida. Capítulo 25. La culpa. La puerta se cerró con un clic suave que resonó más de lo esperado en el silencio de la casa. Rebeca quedó sola, con el corazón todavía agitado, la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Song dormía plácidamente en su cuna, ajena a la intensidad que había atravesado la sala apenas unos minutos antes. La fiebre había cedido, el calor de su cuerpo se había normalizado, pero el efecto del encuentro con Sarocha seguía latiendo en cada rincón de su pecho, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Se sentó en el borde del sillón, apoyando la cabeza en la palma de su mano, y dejó que la memoria del beso se repitiera una y otra vez en su mente. Sus labios todavía guardaban la impresión del contacto, y al tocárselos con la punta de los dedos, una sonrisa casi infantil se dibujó en su rostro, acompañada de un temblor contenido que subía desde el estómago y se extendía por todo su cuerpo. Cada sensación era simultáneamente dulce y peligrosa, un recordatorio de lo que no debía sentir y de lo que, sin embargo, deseaba sentir. No era un beso cualquiera. Había sido un beso cargado de alivio, de deseo contenido, de meses de tensión no pronunciada, de miedo y de gratitud. Cada gesto, cada segundo que permanecieron conectadas, había sido un puente invisible que Rebeca no sabía cómo cruzar ni cómo sostener. Y sin embargo, lo había cruzado con la naturalidad de quien se permite sentir por un instante lo que la razón prohíbe. Pero entonces, como un rayo helado, apareció el rostro de Irene en su mente. La claridad de su ausencia, la fuerza de su amor, y el recuerdo de la pérdida que aún pesaba, le produjo un nudo inmediato en la garganta. La culpa la golpeó con fuerza, casi física, como si un puño invisible la hubiera alcanzado en el centro del pecho. No podía sentirse así. No podía disfrutar de la cercanía de Sarocha, de la emoción de su beso, sin sentir que traicionaba a Irene, sin sentir que le robaba algo que no debía. Se cubrió el rostro con las manos, apretando los dedos sobre los ojos cerrados, intentando contener el torbellino de sensaciones que se mezclaban en su interior. Había un alivio intenso al pensar en Sarocha cerca, al recordar la seguridad que había sentido al verla cuidar a Song, pero ese mismo alivio se teñía de culpa y remordimiento. La mezcla era casi insoportable. Cada recuerdo del beso llevaba consigo la certeza de que algo prohibido había ocurrido, y sin embargo la calidez de Sarocha seguía quemando su pecho de una manera imposible de ignorar. Se levantó y caminó lentamente por la sala, como buscando expulsar de su cuerpo la mezcla de deseo y culpa que la consumía. Cada paso resonaba en el suelo de madera, un eco que parecía acompañar sus pensamientos, como un compás que marcaba el ritmo de su tormento. La casa estaba silenciosa, pero en su mente se reproducían las imágenes de Sarocha. La mirada atenta, la sonrisa fugaz, el tacto cálido sobre su brazo, mientras sostenía a la niña, el contacto prolongado que había sentido en sus labios, el calor compartido y el miedo contenido en un instante que parecía eterno. «¿Qué estoy sintiendo?», murmuró para sí misma. ¿Cómo puede ser esto correcto cuando Irene cayó tragando saliva, incapaz de terminar la frase? La culpa la sofocaba, y el recuerdo de la mujer que había amado parecía invadir cada rincón de su mente con acusaciones silenciosas. Se dirigió a la habitación de Song y observó a su hija dormir. La pequeña respiraba con tranquilidad, el rostro relajado, confiado en un mundo que Rebeca misma intentaba mantener seguro. Apoyó la mano sobre la cabecita de Song, sintiendo la calidez y la suavidad de la piel, el latido constante que le recordaba la fragilidad y la fuerza a la vez. Y junto a esa calidez apareció la memoria de Sarocha, y la confusión se mezcló con el deseo y con la culpa, una mezcla imposible de ordenar, como si estuviera sosteniendo dos verdades que se repelían y atraían simultáneamente. Se sentó en la mecedora, dejando que la niña se acomodara entre sus brazos, y cerró los ojos un instante. Se tocó los labios nuevamente, recordando la suavidad del beso, y un temblor recorrió su cuerpo desde los hombros hasta los dedos de los pies. La sonrisa reapareció, pero al instante el rostro de Irene volvió a surgir, con sus gestos tranquilos, sus palabras silenciosas, su mirada que había sostenido tantas veces la suya, y Rebeca sintió un peso en el corazón, una mezcla de amor,
pena y culpa que la dejó sin aliento. No, no puedo, susurró Rebeca, con voz apagada. No puedo sentir esto sin sentir culpa. Se permitió un instante más de debilidad, dejando que su respiración se hiciera irregular, que los hombros se encogieran y que los pensamientos fluyeran sin control. La alegría de haber sentido el beso, la calidez del contacto, la certeza de que no estaba sola en ese instante, chocaban con el dolor de la ausencia de Irene, con la conciencia de que estaba cruzando un límite emocional que quizá nunca podría deshacer. El silencio de la casa se convirtió en su único acompañante, mientras sus pensamientos giraban en espiral, combinando imágenes de Sarocha con ecos del pasado y la seguridad de la compañera que había sido Irene. Se permitió sentir la ternura, la emoción, la esperanza, pero la culpa la arrastraba hacia el borde de la tristeza, y la mezcla de sensaciones era tan intensa que cada latido parecía resonar en toda la casa. Rebeca cerró los ojos, respiró hondo y trató de ordenarse. Intentó encontrar un equilibrio, una manera de sostener el recuerdo del beso y la cercanía de Sarocha sin traicionar a Irene, sin traicionarse a sí misma. Sabía que sería imposible borrar esa experiencia de su memoria, que la intensidad de la emoción había marcado un antes y un después. Mientras sentía la suavidad del cabello de Song entre sus dedos y el calor de su cuerpo sobre el pecho, Rebeca comprendió algo más. La culpa de sentir alivio, la mezcla de deseo y remordimiento, no era solo un peso, era también un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. Y aunque no supiera cómo ni cuándo, algo en su corazón le decía que no podría volver atrás. En otra parte de la ciudad, el sonido de la llave al girar en la cerradura resonó más fuerte de lo que esperaba en su departamento silencioso. Sarocha entró sin prisa, como si cada paso le ayudara a ordenar los pensamientos que aún revoloteaban tras el beso. Cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda contra ella, respirando hondo, intentando retener el calor y la intensidad de lo que había ocurrido. Cada vez que cerraba los ojos, el contacto de los labios de Rebeca reaparecía, inesperado, y le provocaba un escalofrío que no podía negar. Se dejó caer en el sofá, los cabellos cayendo sobre los hombros, y por un instante, permitió que el silencio del departamento la envolviera. Nadie la miraba, nadie la juzgaba, pero eso no aliviaba la tormenta interna. Todo lo contrario. La soledad de aquel espacio amplificaba cada emoción, cada duda, cada deseo contenido. Sarocha recordó cómo había sentido las manos de Rebeca, cómo su beso había sido simultáneamente desesperado y cauteloso, cargado de gratitud y miedo. Sintió un vértigo extraño al reconocer que ella también había respondido al impulso, que no había retrocedido, que la química que había intentado ignorar durante meses ahora era palpable y real. Un latido más fuerte en el pecho, una mezcla de emoción y temor que le recordaba lo vulnerable que podía ser incluso alguien entrenado para controlar todo. Pero junto a esa intensidad vino la conciencia inmediata de la línea que había cruzado, la barrera profesional que se había impuesto para proteger a Rebeca, a Song y a ella misma se había debilitado en un instante. Y aunque no había habido confesiones, palabras de amor ni declaraciones, Sarocha sabía que algo había cambiado. Una nueva tensión, más íntima y peligrosa, se había instalado entre ellas. Y el peso de esa tensión la asustaba. Se recostó, cerrando los ojos un momento, y repasó mentalmente cada instante del encuentro. La fiebre de Song, la urgencia en la voz de Rebeca, su propio impulso de acudir, la manera en que había sostenido a la niña, y cómo Rebeca la había mirado. Todo parecía simple en apariencia, casi cotidiano, pero la densidad emocional que lo acompañaba era imposible de ignorar. No podía culpar a Rebeca por el beso, ni a sí misma por corresponder. Eran emociones humanas, inevitables, pero eso no las hacía correctas. Sarocha sintió un vacío silencioso. El departamento, que usualmente le ofrecía control y orden, ahora le parecía demasiado grande, demasiado quieto, demasiado vacío. Cada objeto, cada sombra, le recordaba que estaba sola con sus pensamientos, que no podía acudir a nadie con aquello que había sentido. Ni siquiera Nam, que había sido su confidente habitual, podría comprender la complejidad de su mezcla de deseo, culpa y responsabilidad. Se incorporó lentamente y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad que se extendía ante ella, luces dispersas,
calles aún vivas en la noche. Pensó en Rebecca, en cómo había manejado la situación de Song, en su valentía silenciosa, en el amor que emanaba por su hija, y en el efecto que todo eso tenía sobre ella. Una parte de Sarocha deseaba acercarse, permanecer, acortar la distancia. Otra parte sabía que debía sostenerse firme, que esa cercanía podía ser peligrosa, que podía traspasar límites que no debía cruzar. Se preguntó si había sido justo, si la decisión de alejarse profesionalmente de Song y de Rebecca había sido la correcta. La lógica le decía que sí, mantener la distancia protegería a todos. Pero el corazón, el mismo corazón que había respondido sin pensar al beso, le susurraba que había un riesgo aún mayor, perder la posibilidad de estar cerca de lo que ahora deseaba de verdad. No era solo la niña, sino la madre. Y ese pensamiento la hizo estremecerse. Sarocha se recostó de nuevo en el sofá, abrazando sus rodillas, y se permitió por primera vez imaginar un escenario imposible. Imaginó que podía estar cerca de Rebecca sin que la culpa la paralizara, que podía sostenerla, acompañarla, y que el amor que sentía no tenía que ser un crimen ni una traición. Pero la realidad volvió con fuerza. La ética profesional, la historia de dolor de Rebecca, la responsabilidad sobre Song, todo estaba allí, recordándole que no podía actuar solo por impulso. Respiró hondo, cerrando los ojos y dejando que la respiración se hiciera profunda y lenta. Sabía que debía aprender a observar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Debía aprender a sostener el deseo desde la distancia, sin confundirlo con la necesidad inmediata. Era un aprendizaje nuevo, doloroso y necesario, y no había atajos. Durante horas, Sarocha permaneció en silencio, solo acompañada de la luz tenue de la ciudad que entraba por la ventana. Cada pensamiento sobre Rebecca era una mezcla de nostalgia, ternura y ansiedad. Cada recuerdo del beso un recordatorio de la fragilidad de los límites humanos. Y sin embargo, algo había cambiado. La conciencia de que podía sentir, de que podía desear, de que podía estar presente incluso sin tocar ni hablar. Por primera vez en mucho tiempo, Sarocha aceptó que el corazón podía moverse en direcciones que la razón intentaba contener, y que, aún así, podía sostener la distancia necesaria para cuidar a quienes amaba, incluso si eso implicaba soportar la soledad de sus propios sentimientos. Sabía que el camino sería largo, incierto y lleno de momentos en los que la tentación de cruzar la línea volvería a surgir, pero también sabía que, por primera vez, no quería alejarse del todo de lo que sentía. Sarocha se levantó y se dirigió a su cuarto. Se dejó caer en la cama, respirando hondo, y con un hilo de pensamiento claro que se repetía. Deseaba estar allí. No podía decidir aún cómo, cuándo ni bajo qué circunstancias. Solo sabía que su corazón, por primera vez, había elegido antes que su lógica, y que esa elección no podía ignorarla. El límite invisible seguía allí, marcado con precisión, pero ahora era una frontera que Sarocha entendía como un desafío personal. Un límite que no podía traspasar sin romper algo esencial, pero que también le recordaba que la vida y los sentimientos eran más complejos de lo que cualquier ética o razón podía contener. Capítulo 26. No me gusta este cambio. Había pasado exactamente una semana desde aquel beso que todavía resonaba en cada pensamiento de Rebecca. Cada pausa de su respiración, cada gesto automático, cada recuerdo cotidiano parecía teñido por ese instante. La suavidad de los labios de Sarocha, el calor de sus manos, la forma en que se había inclinado apenas un segundo más de lo estrictamente necesario, y sin embargo suficiente para marcarla. Esa mañana, Song tenía su primer control médico con el nuevo profesional asignado por el hospital, y Rebecca se había preparado con un celo casi obsesivo. Repasó horarios, medidas de alimentación, cambios de temperatura, síntomas recientes, peso y altura, como si cada detalle pudiera compensar la ausencia de Sarocha, como si su presencia pudiera de alguna manera ser sustituida por una lista de datos clínicos. Pero apenas entró al consultorio, la incomodidad se instaló de inmediato. El médico era impecable en su profesionalidad, revisando cada parámetro, haciendo preguntas precisas, anotando cada detalle en la ficha con eficiencia. Sin embargo, para Rebecca, todo era rígido,
distante, carente de esa calidez invisible que Sarocha había ofrecido desde el primer día. La mirada atenta, la forma delicada de sostener a Song, la certeza silenciosa en cada gesto, todo eso faltaba. Cada maniobra, aunque correcta, parecía mecánica, sin el tacto humano que había aprendido a asociar con seguridad y alivio. Observó a Song con atención. La niña se mostraba inquieta, buscando consuelo en sus brazos, palpando con sus manitas el aire a su alrededor, como si notara la ausencia de la persona que realmente la entendía. Un nudo en el pecho de Rebeca se hizo cada vez más fuerte. Cada ajuste de la manta, cada pregunta rutinaria, cada palabra del médico parecía recordarle que la distancia entre ellas no era solo física, y esa distancia le resultaba insoportable. Al terminar la consulta, mientras el profesional explicaba con voz pausada los resultados y las próximas indicaciones, Rebeca se sintió atrapada en un vacío helado. Todo estaba correcto. Song estaba sana, estable, creciendo bien. Pero ningún dato, ninguna palabra tranquilizadora, compensaba la ausencia de Sarocha. Su corazón ansiaba esa presencia silenciosa, ese puente invisible que había sentido desde el primer día en el hospital. Cada gesto, cada medición, cada instrucción que ahora parecía tan correcta, carecía del calor que Sarocha ofrecía sin necesidad de explicaciones. Rebeca salió del consultorio con Song en brazos y respiró hondo, tratando de ordenar pensamientos que se arremolinaban en su mente. La lógica le decía que no podía intervenir, que Sarocha había tomado la decisión de distanciarse, que el hospital había reasignado al personal siguiendo protocolos. Pero la emoción se impuso a la razón. Su corazón, aún agitado, la impulsó a moverse. No había plan, no había estrategia, solo la certeza de que debía verla, que no podía soportar la distancia, que no podía permitir que la barrera profesional se interpusiera entre ellas en ese momento de necesidad y deseo contenido. Cada paso por los pasillos del hospital hizo que su respiración se acelerara. Cada sonido del entorno, cada puerta que se abría, cada enfermera que pasaba, parecía acompañar y amplificar su ansiedad. Se preguntaba qué diría, cómo lo diría, si tendría derecho a estar allí. Pero todas esas preguntas se disipaban frente a la urgencia de ver a Sarocha, de sentirla cerca, de recuperar aunque fuera un instante de la seguridad y del calor que había perdido. Finalmente llegó a la puerta del consultorio de Sarocha. La contempló unos segundos, como si observarla desde la distancia pudiera contener la intensidad de lo que sentía. Respiró hondo, sintiendo cómo el pecho le subía y bajaba con rapidez. El corazón le latía en las sienes, mientras cada minuto de espera parecía dilatarse hasta lo insoportable. Sarocha estaba inmersa en la rutina de su jornada en la unidad ambulatoria, atendiendo pacientes con la precisión y el cuidado que la caracterizaban. Cada minuto estaba marcado en su agenda, cada consulta era un compás de control y orden, pero a pesar de la concentración exigida por la jornada, no podía evitar que su mente se deslizara hacia Song. Aunque la niña ya no estaba bajo su cuidado directo, su atención permanecía alerta. Revisaba mentalmente las últimas anotaciones, los informes de evolución, los signos vitales de la mañana. El vínculo profesional que había creado no desaparecía con la reasignación, y una parte de ella sentía que debía asegurarse de que todo marchara bien. Cuando salió del consultorio para llamar a su próximo paciente, algo interrumpió ese flujo perfectamente organizado. Rebeca estaba allí, de pie, frente a su oficina. La vio inmediatamente y una mezcla de sorpresa, alerta y un calor inesperado en el pecho la atravesó. La madre de Song sostenía su bolso con fuerza, como si ese objeto pudiera anclarla en un lugar seguro. Sus ojos buscaban los de Sarocha con una intensidad que decía mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Un mensaje silencioso de necesidad, de cercanía y de desafío. «Quería hablar contigo», dijo Rebeca con voz medida, aunque el temblor que delataba emoción contenida no pasó desapercibido. Sarocha miró el reloj, luego el consultorio donde la esperaba su siguiente paciente, y finalmente a Rebeca. Su mente comenzaba a organizar prioridades, protocolos y procedimientos, pero la presencia de Rebeca le imponía un peso que ninguna agenda podía medir. La profesionalidad exigía que siguiera su rutina, pero el corazón le recordaba que el encuentro no era casual.
Tengo solo un paciente más antes del almuerzo, respondió controlando la voz. ¿Puedes esperar? Rebeca asintió, apenas un movimiento tenso, y se apoyó contra la pared, respirando con lentitud mientras intentaba controlar el torbellino interno de emociones. Cada segundo que pasaba cuestionaba su decisión. ¿Qué hago aquí? Tengo derecho a estar. La lógica le decía que no, que Sarocha ya no estaba a cargo de Song, que la presencia de una madre al límite de sus emociones debía ser contenida. Pero la necesidad de verla, de sentirla cerca, de recuperar aunque fuera un instante de seguridad y calma, superaba cualquier norma o barrera invisible. Mientras esperaba afuera del consultorio, Rebeca se apoyó contra la pared, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Desde la puerta, solo podía percibir a Sarocha de manera fragmentaria. Un gesto rápido al pasar la mano por la tablet, una sonrisa breve al hablar con un paciente, la precisión silenciosa en la manera de moverse. No podía ver los detalles internos del box ni escuchar las palabras completas, pero esas pequeñas señales le eran suficientes para recordarle la profesionalidad y la delicadeza de la mujer que había cuidado de Song. Cada instante que podía verla, aunque solo fuera un fragmento, disparaba en su memoria la intensidad del beso de hace una semana, la fiebre de Song, la urgencia que la había llevado a buscarla. Todo se mezclaba, creando una marea de deseo, culpabilidad y gratitud que Rebeca apenas podía contener. Sarocha, dentro del consultorio, percibía la espera de Rebeca como un desafío silencioso. Sabía que la madre estaba allí afuera, y aunque no podía ver cada movimiento que hacía en el pasillo, sentía la tensión en el ambiente, la ansiedad contenida que emanaba sin palabras. Respiró hondo, intentando mantener la concentración en el paciente que tenía delante. La profesionalidad exigía concentración absoluta, pero no podía negar que la sola presencia de Rebeca tan cerca, esperando, alteraba su ritmo y sus emociones. Cada instante en que sabía que la mujer estaba allí frente a la puerta, le recordaba que los límites que se había impuesto eran más frágiles de lo que había admitido. Cuando Sarocha finalmente la invitó a pasar, ambas sintieron la densidad de ese momento. No hubo palabras innecesarias ni gestos exagerados. Solo la certeza silenciosa de que algo cambiaría. La vida entre ellas, aunque todavía incierta, ya no podría regresar a la normalidad de antes. Cada respiración compartida, cada mirada mantenida, cada instante de proximidad contenía la promesa de que sus caminos se estaban entrelazando de una manera nueva y desconocida, una que ninguna de las dos sabía todavía cómo manejar. El tiempo dentro del consultorio pareció dilatarse, y mientras Rebeca cruzaba el umbral, Sarocha notó la manera en que su presencia llenaba el espacio, cómo cada pequeño gesto adquiría un significado distinto. Un silencio cómplice se instaló entre ellas, cargado de historia, deseo y emoción. Cada segundo era un recordatorio de que el cambio impuesto, el límite profesional y la distancia de la última semana habían hecho que este momento se volviera irrepetible, y que a partir de ahora, nada volvería a ser igual. Capítulo 27. Almuerza conmigo. El silencio dentro del consultorio no se rompió de inmediato. Rebeca permaneció de pie unos segundos después de cruzar el umbral, como si necesitara confirmar que estaba realmente allí, que no había sido solo un impulso mal medido, que ese espacio tan cargado de límites, de decisiones recientes, de distancia impuesta todavía podía recibirla sin expulsarla. El consultorio se sentía distinto sin la urgencia clínica, sin la presión de una ficha abierta. Era el mismo lugar, pero no el mismo escenario. Sarocha cerró la puerta con cuidado, sin prisa, como si ese gesto mínimo tuviera un peso específico. El clic suave del seguro resonó más de lo esperado. No fue un encierro, sino una pausa. Algo que quedaba contenido, protegido, al menos por unos minutos. Había una densidad particular en el aire. No era tensión pura, tampoco calma. Era una expectativa sostenida, frágil, hecha de todo lo que no se habían dicho durante la semana. Palabras retenidas, decisiones cuestionadas, emociones que no habían tenido espacio para ordenarse. Todo parecía ocupar el espacio entre ellas sin forma visible, pero con una presencia imposible de ignorar. «Gracias por esperar», dijo Sarocha al fin, con una voz baja, medida, casi cuidadosa. Rebeca asintió. Sentía la garganta cerrada,
como si cada palabra tuviera que atravesar primero una capa de miedo antes de salir. No sabía si debía venir, admitió. Todo el camino pensé que era una mala idea, pero respiró hondo, no pudo evitarlo. Sarocha la observó con atención. No era solo la atención clínica que conocía tan bien, esa capacidad de registrar cada gesto, cada variación mínima. Era una atención distinta, más expuesta, menos protegida por el rol. Dio un paso hacia el escritorio, luego se detuvo, como si de pronto recordara exactamente dónde estaba parada y lo que ese lugar significaba. Yo tampoco sabía si era buena idea que hablaras conmigo aquí, dijo con honestidad. Pero ya estás aquí. Ese ya estás aquí no fue un reproche, tampoco una invitación abierta. Fue un reconocimiento del presente, de lo inevitable. Rebeca respiró hondo, como si esa frase le hubiera dado permiso para seguir. No me gustó el cambio, dijo sin rodeos. Intenté convencerme de que era solo costumbre, de que exageraba, pero no la miró directamente. El nuevo médico es correcto, hace bien su trabajo, pero no eres tú. Sarocha bajó la mirada un instante. No por vergüenza, sino porque esa frase tocaba un punto que había intentado mantener a salvo. Sintió una presión leve en el pecho, una mezcla de confirmación y pérdida. El cambio era necesario, respondió. Al menos eso creí, levantó la vista. Pensé que era la forma más segura de hacer lo correcto. El silencio volvió a instalarse. Esta vez no fue incómodo, pero sí cargado. Rebeca dio un paso más dentro del consultorio, acortando la distancia sin tocarla. Ese pequeño movimiento alteró el equilibrio del espacio. ¿Sigues pensando que fue lo correcto?, preguntó con una mezcla de cuidado y desafío, como si necesitara saberlo de verdad. Sarocha no respondió de inmediato. Miró el reloj de pared, luego la agenda cerrada sobre el escritorio. El bloque del almuerzo estaba marcado como libre. Por primera vez en días no tenía a nadie esperando después, ninguna excusa inmediata para escapar. ¿Ya almorzaste?, preguntó de pronto, desviando el curso de la conversación, pero no el fondo. Rebeca parpadeó sorprendida por el giro. No respondió. Sarocha dudó apenas un segundo. Fue una vacilación mínima, casi imperceptible, pero decisiva. «Almuerzas conmigo», dijo. «Podemos salir del hospital. Hablar, sin este lugar encima». Rebeca sintió como algo se aflojaba en su pecho, como si una presión constante hubiera cedido apenas lo suficiente para permitirle respirar mejor. Sí, respondió. «Me gustaría». Salir juntas del hospital fue casi un gesto simbólico. Atravesaron la puerta principal sin tocarse, sin mirarse demasiado, pero conscientes de cada paso compartido. El ruido de la calle las recibió como un contraste necesario. Autos, voces, movimiento. El mundo seguía funcionando, indiferente a lo que acababa de empezar a moverse entre ellas. Caminaron unas cuadras en silencio. No era un silencio tenso, sino uno cargado de observación. Rebeca notó cómo Sarocha caminaba un poco más despacio que de costumbre, como si no tuviera prisa por llegar. Sarocha, por su parte, era consciente de la presencia de Rebeca a su lado, como si su campo de atención se hubiera estrechado solo a ella. El restaurante era pequeño, discreto, con mesas separadas y una luz suave. Nada que pareciera una cita, nada que pudiera interpretarse como una transgresión evidente. Solo un lugar donde sentarse. Cuando se acomodaron frente a frente, el ruido ambiente les dio una especie de refugio. Rebeca rodeó la taza caliente con ambas manos antes de hablar. «Tengo miedo», dijo, sin rodeos, mirando el borde del café. «Miedo de amar otra vez. Miedo de descubrir que no soy capaz de sostener algo nuevo sin que todo se rompa». Levantó la vista entonces, directa, sin protección. «Pero tampoco puedo sacarte de mi cabeza. Ni un solo día». Sarocha apoyó los antebrazos sobre la mesa, entrelazó los dedos. No había urgencia en su gesto, solo una disposición honesta a quedarse. «Yo no tengo dudas sobre lo que siento», respondió con calma. «Y eso fue lo que me asustó». Hizo una pausa. «No quería aprovecharme de tu vulnerabilidad. No quería que confundieras agradecimiento, cuidado con algo más profundo». Rebeca negó de inmediato, casi con vehemencia. «No es eso», dijo. «Desde que apareciste en la vida de Song y en la mía, solo nos has dado esperanza, no dependencia». Esperanza, su voz se quebró apenas. «Sin ti, Song no estaría como está».
Y yo tampoco. Guardó silencio un segundo, como si necesitara reunir valor para lo siguiente. No puedo ofrecerte nada ahora, añadió. Estoy rota en partes que todavía no sé cómo reparar. No puedo prometer estabilidad, ni claridad. La miró con honestidad absoluta. Pero no te alejes. Te necesito cerca. Sarocha la observó largo rato. No con urgencia, no con cálculo, con una atención profunda, casi reverente, como si entendiera la magnitud de lo que Rebeca estaba ofreciendo. No una relación, sino una verdad. Entonces sonrió. No una sonrisa eufórica. Fue una sonrisa serena, honesta, que no pedía más de lo que podía recibir. No me voy a alejar, dijo. No hoy. Y en ese no hoy no había promesas imposibles ni planes a largo plazo. Solo una elección clara, quedarse sin exigir, sin huir. La comida café llegó a la mesa. Afuera, la ciudad siguió su ritmo indiferente. Pero entre ellas, algo ya se había desplazado de forma irreversible. No había besos. No había declaraciones grandilocuentes. Solo dos mujeres sentadas frente a frente, aceptando que el límite había cambiado de forma, y que aprenderían juntas a caminar sobre esa nueva línea invisible. Capítulo 28. Acercándonos. Desde aquel almuerzo, algo en la forma en que se comunicaban cambió sin necesidad de acuerdos explícitos, sin promesas ni definiciones que las obligaran a sostener algo para lo que ninguna se sentía preparada. No fue un giro brusco ni un punto de quiebre reconocible. Fue un desplazamiento lento, casi orgánico, como cuando el cuerpo aprende un nuevo ritmo sin darse cuenta, como cuando una herida deja de sangrar pero todavía arde si se la toca. Los mensajes comenzaron a llegar con naturalidad, despojados del pretexto médico que antes los legitimaba. Ya no eran informes ni consultas encubiertas, eran fragmentos de vida, preguntas simples, comentarios breves, fotografías cotidianas, una imagen de Song dormida con el puño cerrado, una foto del cielo al atardecer, un pensé en ti que no necesitaba explicación. Incluso los silencios cambiaron de forma. Ya no eran ausencias incómodas ni pausas defensivas, sino espacios compartidos, intervalos donde ninguna sentía la urgencia de justificarse. Sarocha ya no escribía como doctora. Rebeca ya no respondía como paciente. Eso por sí solo era un territorio nuevo. Había paseos cortos, sin nombre ni expectativas explícitas. Caminatas con Song dormida en el coche, tardes en parques tranquilos donde nadie las observaba con la atención suficiente como para hacerlas sentir expuestas o evaluadas. Lugares donde podían existir sin etiquetas, sin la presión de ser algo que aún no sabían nombrar. Sarocha empujando el coche con una torpeza amable, aprendiendo a leer los gestos de la niña, observando cómo Rebeca anticipaba cada movimiento casi por reflejo. Rebeca corrigiendo la manta por costumbre más que por necesidad, ajustándola incluso cuando sabía que Song estaba perfectamente cómoda. Está bien así, decía Sarocha a veces, en voz baja. Y Rebeca asentía, aunque igual volvía a acomodarla. Había risas pequeñas, casi sorprendidas. Comentarios sobre el clima, sobre el cansancio acumulado, sobre lo rápido que crecía Song. Observaciones mínimas que, sin proponérselo, construían intimidad. No se tocaban demasiado. No se evitaban tampoco. El contacto físico existía en un registro delicado, contenido, casi reverente. Una cercanía que no pedía permiso, pero que tampoco avanzaba sin cuidado. Una intimidad sostenida en los detalles, una mano que se rozaba al pasarse una botella de agua, los dedos que coincidían al sujetar el coche, una mirada que se prolongaba apenas más de lo normal, sin que ninguna se retirara primero. La voz de Sarocha se suavizaba al decir el nombre de Rebeca. La de Rebeca se volvía más baja cuando pronunciaba el de Sarocha. ¿Llegaron bien?, preguntaba Sarocha por mensaje, aunque sabía la respuesta. Sí, contestaba Rebeca. Ya duerme. Y a veces añadía, como si fuera un gesto reflejo. Gracias por hoy. Sarocha siempre respondía. Siempre. No con grandes declaraciones, no con frases que prometieran demasiado, sino con una presencia constante, fiable, casi silenciosa. Ese tipo de presencia que no exige nada, pero que se vuelve difícil de soltar. Pero dentro de Rebeca, la calma nunca era completa. La culpa seguía allí.
no como un grito constante ni como un reproche permanente, sino como una presencia silenciosa que se manifestaba en los momentos menos previsibles. A veces era el recuerdo de una risa compartida con Irene que aparecía sin aviso. Otras, una canción que sonaba en la radio y la obligaba a cambiar de estación con un nudo en la garganta. O el simple gesto de doblar una camiseta que aún conservaba su olor, ese olor que no se iba del todo. La memoria de Irene no se había ido. Rebecca la sentía con una claridad casi insoportable por las noches, cuando Song dormía y la casa recuperaba su silencio antiguo, ese silencio que antes compartía con alguien más. En esos momentos, la cercanía creciente con Sarocha se volvía un contraste incómodo, como si dos tiempos distintos intentaran ocupar el mismo espacio sin lograr acomodarse del todo. El pasado que dolía, el presente que ofrecía alivio. Había noches en que tomaba el teléfono para escribirle a Sarocha, y lo dejaba boca abajo sobre la mesa, como si ese gesto pudiera contener el impulso. No se decía en voz baja: «Esto no está bien», pero otras noches la necesidad era más fuerte que cualquier argumento. «Estás despierta», escribía finalmente, con los dedos temblando apenas, y la respuesta llegaba casi de inmediato. Sí. A veces no decían nada más. No hacía falta. Se quedaban ahí, conectadas por una presencia silenciosa que no exigía palabras ni explicaciones. Esa disponibilidad constante era para Rebecca profundamente reconfortante, porque con Sarocha no tenía que explicarse, no tenía que ser fuerte, no tenía que fingir que todo estaba resuelto, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Una tarde, mientras caminaban juntas, Rebecca se detuvo frente a una vidriera. No miraba nada en particular. Su reflejo se mezclaba con el de Sarocha y con el coche donde Song dormía tranquila. La ciudad seguía su curso, indiferente a la densidad de ese instante. «A veces siento que la estoy traicionando», dijo de pronto, sin mirar a Sarocha. Sarocha no respondió de inmediato. Se colocó a su lado, respetando la distancia, sin tocarla, como si entendiera que ese momento no necesitaba contacto sino presencia. ¿A Irene?, preguntó con cuidado. Rebecca asintió. «La amé profundamente», dijo, tragó saliva. «Y aún así, estoy aquí, contigo, sintiendo cosas que no esperaba sentir». Sarocha respiró hondo antes de responder, consciente del peso de esas palabras. «No creo que el amor funcione como un reemplazo», dijo al fin. «No creo que uno borre al otro. No creo que sentir algo nuevo quite valor a lo que fue verdadero». Rebecca cerró los ojos un instante. «Pero duele igual». «Sí», respondió Sarocha sin intentar suavizarlo. «Duele». Y eso fue todo. Siguieron caminando sin decir nada más. No había soluciones para eso. No había frases que cerraran la herida ni respuestas que ordenaran el caos. Solo la posibilidad de no estar sola mientras dolía, de no tener que atravesarlo sin testigos. Con el paso de los días, la certeza fue tomando forma lentamente, casi a pesar de la culpa. No competían, no se anulaban, convivían. Y esa convivencia era compleja, incómoda, a veces insoportable. Pero también era honesta. Más honesta de lo que Rebecca había sido consigo misma en mucho tiempo. Sarocha lo percibía. Sabía que caminaba sobre un terreno frágil, donde cualquier paso apresurado podía romper algo que aún estaba sanando. No pedía más de lo que Rebecca podía ofrecer. No empujaba, no reclamaba. Su presencia era constante, sí, pero contenida, casi cuidadosa. Como si entendiera que el verdadero vínculo no se construía en la urgencia, sino en la paciencia. «No tienes que decidir nada», le dijo una noche, mientras hablaban por teléfono. «No ahora. No conmigo. Eso», respondió al fin, «es lo que más me hace confiar en ti». Y ahí estaba la verdad incómoda, la que ambas evitaban nombrar demasiado fuerte. Se estaban eligiendo sin prometerse nada. Se estaban necesitando sin apropiarse. Se estaban acercando sin negar lo que dolía ni forzar lo que aún no estaba listo. La memoria de Irene no desaparecía cuando Sarocha estaba cerca, pero tampoco impedía que Rebecca respirara mejor, y esa era la certeza más desconcertante de todas. No estaban reemplazando nada. No estaban cerrando ciclos a la fuerza. No estaban olvidando. Estaban aprendiendo lentamente a sostener dos verdades al mismo tiempo: el amor que se fue y el que, sin pedir permiso,
Estaba empezando a quedarse. Capítulo 29. La memoria de Irene. El cementerio estaba casi vacío. El cielo permanecía cubierto por una capa uniforme de nubes grises, sin amenaza de lluvia, pero sin luz tampoco. Ese tono apagado parecía adecuado, como si el día mismo hubiera decidido acompañar el peso que Rebeca llevaba en el pecho. Caminó despacio entre las lápidas, siguiendo un trayecto que su cuerpo conocía de memoria. Sus pies avanzaban con una certeza que contrastaba con el temblor interno que la habitaba. No era la primera vez que venía, pero sí era distinta. No había urgencia, ni colapso, ni desesperación. Había algo más complejo. Una mezcla de duelo antiguo y presente, de amor que no se había ido y de otro que empezaba a reclamar espacio. Algo en su pecho se sentía más lleno. No más liviano, más lleno. Como si hubiera acumulado palabras durante días, semanas, meses, y ya no pudiera sostenerlas en silencio. Llevaba flores sencillas, envueltas en papel claro. Nada exagerado, nada ceremonial. A Irene nunca le gustaron los gestos grandilocuentes. Prefería lo honesto, lo pequeño, lo que no pretendía impresionar a nadie. Se detuvo frente a la tumba y respiró hondo, como si necesitara reunir valor incluso para pronunciar el saludo. «Hola», dijo en voz baja. La palabra salió frágil, casi insegura, como si temiera romper algo invisible con solo nombrarla. «Perdón por no venir antes». Se agachó con cuidado y acomodó las flores. El gesto fue lento, respetuoso, casi ritual. Luego pasó los dedos por el nombre grabado en la piedra. Cada letra seguía teniendo peso. Cada curva del apellido todavía le dolía pronunciar, incluso en silencio. Ese nombre había sido hogar, había sido refugio, había sido vida. Song dormía en el coche, a unos pasos de distancia. Rebeca podía verla, su cuerpo pequeño relajado, ajeno al lugar. Su respiración tranquila era un ancla, una prueba silenciosa de que la vida seguía avanzando incluso cuando el corazón se resistía a hacerlo. Se sentó en el banco cercano. El frío de la piedra traspasó la tela del abrigo, pero no se movió. «No sé muy bien cómo decir esto», confesó. «He ensayado 1000 veces, pero ninguna versión suena correcta». Guardó silencio unos segundos. El viento movía las hojas secas alrededor, produciendo un murmullo leve, casi respetuoso. Nadie más parecía cerca. Era como si el lugar les hubiera concedido intimidad. «Hay alguien», continuó. «Y decirlo aquí me cuesta más de lo que pensé». Respiró hondo antes de seguir. «No apareció para reemplazarte. Lo sé. Nunca podría hacerlo. Pero apareció cuando yo ya no podía sola. Cuando estaba rota de una forma que no sabía reparar. Sus manos se cerraron lentamente sobre sus propias rodillas. Cuando despertarme cada mañana era una tarea imposible. Cuando Song necesitaba una fuerza que yo no tenía». Tragó saliva. «Se llama Sarocha». Decir su nombre allí fue extraño. Casi un sacrilegio. La culpa apareció de inmediato, automática, punzante, como un reflejo aprendido. El pecho se le contrajo, como si hubiera cruzado una línea invisible. «Intenté alejarla», admitió. «Más de una vez. Intenté convencerme de que no tenía derecho, de que todavía no, de que nunca una sonrisa triste cruzó su rostro. Como si existiera un momento exacto que dejara de doler. Como si el amor funcionara con calendarios». Cerró los ojos. «Te amé», dijo con firmeza. «Te amo. Eso no cambió. No se fue contigo. No se apagó cuando te fuiste. Vive en mí. Vive en Song. Vive en todo lo que somos gracias a ti». Su voz tembló, pero no se quebró. «Pero también estoy viva», añadió. «Y eso a veces me asusta más que la muerte». Abrió los ojos lentamente. «No quiero traicionarte», susurró. «No quiero que lo que siento ahora borre lo que fuimos. No quiero que tu recuerdo se vuelva pequeño o lejano. Pero tampoco quiero seguir castigándome por respirar mejor cuando ella está cerca». Las lágrimas llegaron sin dramatismo. No hubo sollozos ni colapso. Cayeron lentas, silenciosas, como si el cuerpo por fin se permitiera soltar lo que llevaba demasiado tiempo reteniendo. «Hoy no vine a despedirme», dijo. «Vine a preguntarte algo». Levantó la mirada hacia el cielo gris, sin esperar respuestas visibles. «¿Puedo?», preguntó. «¿Puedo volver a amar sin dejarte atrás? ¿Puedo elegir la vida sin perderte?». El silencio que siguió no fue vacío.
Fue distinto. No hubo señales, ni respuestas claras, ni milagros evidentes. Pero dentro de Rebeca algo se movió. Como si la presión constante, esa que llevaba meses apretándole el pecho, hubiera cedido apenas lo suficiente para dejar pasar aire. Una sensación inesperada la atravesó. No alivio total, no certeza absoluta, pero sí algo parecido a permiso. No una absolución. No un olvido. Un derecho. Te llevo conmigo, dijo al levantarse. Siempre. En todo lo que soy. Se acercó al coche y miró a Song dormir. Cerró los ojos. Vamos a estar bien, murmuró. De alguna forma, vamos a estar bien. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, no lo dijo como un deseo. Lo creyó. Esa noche, la casa estaba en calma. Song dormía en su habitación, y el silencio no era tan hostil como antes. Rebeca caminó por el pasillo con el teléfono en la mano, dudando. Sabía que si no lo decía ahora, volvería a encerrarlo dentro. Sabía que ese paso no podía ser pequeño. Marcó el número. Sarocha contestó al segundo timbrazo. Hola. La voz al otro lado le produjo ese mismo efecto inmediato. Una quietud profunda, casi física. ¿Estás ocupada?, preguntó Rebeca. No, respondió Sarocha. Te escucho. Rebeca se sentó en el borde de la cama. Apoyó el teléfono contra el oído. Hoy fui al cementerio, dijo sin rodeos. Sarocha guardó silencio. No interrumpió. Fui a ver a Irene, continuó. Le hablé de ti. Sarocha inspiró lentamente. ¿Y?, preguntó con cuidado. Rebeca cerró los ojos. Le conté todo, dijo. Lo que siento. Lo confundida que he estado. La culpa. El miedo. También le conté quién eres para nosotras, para Song y para mí. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. Y sentí algo, añadió. No fue una señal clara, ni una voz, ni nada así. Pero sentí que podía. Que tenía derecho. Que no la estaba traicionando por seguir viva. Al otro lado de la línea, Sarocha no habló de inmediato. Rebeca, dijo al fin. No tienes que explicarme nada. No me debes nada. Sí, respondió ella. Pero quiero hacerlo. Respiró hondo. Estoy lista, dijo. No para prometer cosas imposibles. No para borrar el pasado. Pero sí para empezar de nuevo. Si tú quieres hacerlo con nosotras. Hubo un silencio largo. Denso. Emocionado. No quiero que te sientas obligada, dijo Sarocha con voz baja. Ni que sientas que este paso es una deuda. No lo es, respondió Rebeca. Es una elección. Y me da miedo. Pero también me da paz. Sarocha sonrió, aunque Rebeca no podía verla. Entonces dijo, sí. Quiero. Rebeca dejó escapar una risa suave, casi incrédula. ¿De verdad? De verdad, confirmó. A tu ritmo. Al de Song. Al que sea posible. Rebeca estaba a punto de responder cuando un llanto agudo atravesó el silencio de la casa. Song. El sonido la arrancó de golpe del momento. Se levantó de inmediato. Espera, dijo. Song. El llanto se intensificó. Ve, respondió Sarocha. Estoy aquí. Rebeca entró a la habitación de la niña, la tomó en brazos, la meció con cuidado. Song se acurrucó en sus brazos. Capítulo 30. Entregándose. Después de tranquilizar a Song y dejarla dormida en su cuna, Rebeca permaneció unos segundos más en la habitación, observando el movimiento lento y regular del pecho de su hija. La luz tenue del velador dibujaba sombras suaves en las paredes, y por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no estaba en alerta. Había calma. Una calma frágil, sí, pero real. Cerró la puerta con cuidado y volvió a la sala con el teléfono aún en la mano. La llamada con Sarocha no había terminado. Quiero verte, dijo, sin rodeos, con una voz que no tembló. Ahora. Hubo un silencio breve al otro lado. No de duda, sino de ajuste. Puedo estar ahí en una hora, respondió Sarocha. ¿Estás segura? Rebeca apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Sí, dijo. Lo estoy. Después de colgar el teléfono, Rebeca permaneció inmóvil en medio de la sala, con el celular aún tibio en la mano. No lo dejó de inmediato sobre la mesa. Lo sostuvo unos segundos más, como si ese objeto fuera la prueba física de que lo que acababa de decir no había sido una fantasía ni un impulso del momento. Había pedido verla. Ahora. No había ensayado esa frase. No había calculado consecuencias.
Simplemente había salido de ella con una claridad que la sorprendió incluso a sí misma. Y ahora, con la casa en silencio, el peso de esa decisión se acomodaba lentamente en su cuerpo. Respiró hondo. La casa se sentía distinta. Había un silencio expectante, casi atento, como si los muros también supieran que algo estaba por suceder. Fue a la cocina despacio. Abrió el refrigerador, cerró sin tomar nada, apoyó las manos en el mesón. Durante meses, cada gesto de anticipación le había provocado culpa. Cada pensamiento que no estuviera atravesado por el duelo parecía una traición. Pero esa noche, algo había cambiado. Sacó una botella de vino que llevaba semanas intacta. Recordó el día que la había comprado, sin saber exactamente para qué. La dejó sobre la mesa y sonrió con una suavidad nueva. No estaba celebrando una conquista. No estaba borrando una historia. Estaba reconociendo un inicio. Pidió comida sencilla, algo que no exigiera atención ni ceremonia. No quería distracciones. Quería estar presente en cada sensación, en cada pensamiento que apareciera sin censura. Mientras acomodaba los platos, el teléfono vibró. «Voy saliendo. Estoy ahí en 20 minutos». Rebeca leyó el mensaje 2 veces. Apoyó la mano sobre el borde del mesón, como si necesitara sostenerse, y dejó que una sonrisa lenta se formara en su rostro. No era nerviosa, no era ansiosa, era una sonrisa que nacía del reconocimiento de sí misma. Se sirvió una copa pequeña de vino. Apenas un sorbo. El líquido le calentó la garganta y descendió suave, sin urgencia. Cerró los ojos un instante y respiró profundo. Pensó en Irene. No como un golpe, no como un reclamo. Pensó en ella como se piensa en alguien que sigue habitando el corazón, sin exigir exclusividad. No la estaba olvidando. No la estaba dejando atrás. Estaba viviendo desde el lugar que ahora le era posible. Y por primera vez, esa idea no la llenó de miedo. La llenó de una calma frágil, sí pero real. Sarocha llegó puntual como siempre. Su presencia frente a la puerta hizo que el tiempo se ralentizara por un instante. Rebeca abrió antes de que tocara, y se quedaron frente a frente, midiendo silenciosamente la distancia que separaba su pasado de lo que empezaba a ser su presente. La rutina del hospital, los límites impuestos, los gestos clínicos. Todo se desvanecía ante la evidencia de que nada de eso definía este momento. «Hola», dijo Sarocha, suave, con la voz apenas más que un murmullo. «Hola», respondió Rebeca. El intercambio fue breve, demasiado breve para lo que ambas sentían. El aire estaba cargado de expectativa contenida. No hubo abrazo inmediato ni formalidad. Fue Rebeca quien acortó la distancia. Lentamente, sin prisas, con una calma que desmentía la intensidad que sentía en el pecho, levantó las manos y posó sus palmas sobre el rostro de Sarocha. El contacto era delicado, firme, necesario. Y la besó. El beso fue más que un beso. Fue un reconocimiento de todo lo que habían callado, un pacto silencioso de que ya no había marcha atrás. Fue lento, consciente, cargado de emoción y de deseo contenido. Sarocha respondió con la misma lentitud, apoyando una mano sobre la cintura de Rebeca, asegurando la cercanía sin apuro, sin miedo. Cada respiración compartida parecía recalibrar la atmósfera, confirmando que ese momento había esperado demasiado tiempo para ocurrir. «¿Son?», preguntó Sarocha suavemente, cuando por fin se separaron apenas, con los labios todavía tibios uno del otro. «Dormida», contestó Rebeca, su voz aún temblorosa por la proximidad. «Si quieres, puedes ir a verla mientras termino de acomodar la comida». Sarocha asintió, y con pasos cuidadosos entró al cuarto de la niña. Se detuvo frente a la cuna y observó a Song dormir sin distancia, sino con un afecto silencioso e íntimo. Sus ojos, normalmente tan disciplinados y medidos, se suavizaron. La calma que transmitía a la pequeña se extendió hasta Rebeca, que la observaba desde la puerta, consciente de cada detalle. La forma en que Sarocha inclinaba la cabeza, cómo la luz de la luna acariciaba su rostro, el movimiento sutil de sus manos sobre la manta de la niña. Luego se dio la vuelta y volvió hacia Rebeca, sin prisas. La mesa estaba dispuesta con sencillez. Cenaron sin apuro. El vino acompañaba, y cada sorbo parecía crear un espacio propio, suspendido entre el pasado y el futuro. Había risas suaves,
miradas que se prolongaban, silencios cómodos y necesarios. No hablaron de miedos, de dudas, de lo que habría sido ni de lo que podía venir. No hacía falta. El presente se sentía suficiente, como si por un rato hubieran logrado contener todo el resto del mundo afuera de esa habitación. Después de cenar, quedaron un momento en silencio, sentadas frente a frente, con la mirada atenta y el contacto ocasional de las manos rozándose sobre la mesa. El vino había bajado la tensión, suavizado las palabras, pero no había disipado la intensidad que las unía. Rebeca respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza, y habló primero, con voz temblorosa pero firme. «Sarocha», dijo, bajando la mirada unos segundos, y luego alzándola con decisión. «Quiero esto contigo. Ahora, si tú quieres». Sarocha la miró largo rato. Sus ojos profundos reflejaban cuidado y ternura. No había prisa, no había juicio. Solo presencia y respeto. «Si tú lo deseas», respondió Sarocha con suavidad. «No quiero que sientas obligación alguna. Solo que estemos juntas, aquí, ahora, si es lo que de verdad quieres». Rebeca tomó aire, sintiendo que su certeza se afirmaba así. «Lo quiero», repitió. «No hay miedo, solo esto. Solo tú y yo». Sarocha asintió y se levantó con calma, extendiendo su mano. «Ven», susurró. «Con cuidado, a nuestro ritmo». Rebeca la tomó, y como un movimiento natural y cargado de significado, cruzaron la sala. Cada paso estaba lleno de anticipación y respeto mutuo. Sus cuerpos se acercaron con lentitud, rozando suavemente las manos, los brazos, los hombros. Las palabras ya no eran necesarias, solo la respiración compartida, los suspiros contenidos y la cercanía física hablaban por ellas. «Rebeca», murmuró Sarocha, apoyando la frente contra la de ella. «Gracias por confiar, por estar aquí. Siempre contigo», respondió Rebeca, con la certeza que solo se siente cuando el corazón no duda. Siempre. Cuando sus cuerpos finalmente se encontraron con toda la intimidad que se había gestado entre ellas, fue lento, profundo y contenido. Cada movimiento era un lenguaje silencioso, cada respiración compartida un testimonio de lo que había estado acumulándose. Necesidad, deseo, ternura. Hicieron el amor como quien reconoce un territorio seguro, como quien se entrega sabiendo que es válido amar y ser amado sin apresurarse, sin miedo a equivocarse. Fue un acto de respeto mutuo, de entrega plena, de aceptación consciente de que ambas se encontraban allí, en ese instante, desde un lugar real y verdadero. Después permanecieron juntas, abrazadas, respirando al mismo ritmo. Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha, sintiendo el latido firme, constante y seguro que le había faltado en los últimos meses. Cerró los ojos, y por primera vez no hubo culpa paralizante, no hubo remordimiento, solo presencia y calma compartida. «Gracias por quedarte», murmuró Rebeca con voz baja, temblorosa pero sincera. Sarocha besó suavemente su frente, un gesto que contenía todo lo que no se decía en palabras. «Gracias por dejarme estar», respondió. Rebeca sonrió. No estaba huyendo de nada. No estaba traicionando a nadie. Estaba entregándose, por primera vez, desde un lugar consciente y verdadero, con la certeza de que ese primer paso compartido no se podía desandar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.